Vamos, vamos a iniciar ahora en el curso, o mejor dicho, vamos a seguir en este módulo con la propuesta de Han. Vamos a ver, hay varias cosas que decir para presentar a Han, ¿verdad? La primera es que, bueno, es un autor de los contemporáneos, ¿verdad? Que está produciendo en estos momentos, es bastante reputado. De hecho, de alguna manera podemos decir que es uno de los autores trendy, ¿verdad? O sea, es de los autores que están de moda últimamente. Eh, Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Es un autor que en ese sentido es de esos autores que estando muy activos, se vuelven casi que una figura de farándula, ¿verdad? Como pasará con otras personas. Eh, pero bueno, es un autor de origen coreano que ha hecho su carrera en Alemania, ¿verdad? Este, y bueno, le ha hecho de la sociedad contemporánea o de algunos temas de la sociedad contemporánea un objeto de estudio. Ahora, habiendo dicho eso, esto de la sociedad como objeto de estudio, pues nos sirve muchísimo también como un tema de actualidad, en el sentido de que vamos a ver, o sea, uno pone en una presentación la sociedad del cansancio cuando llevamos ya 2 años de pandemia, cuando ya llevamos, ya más bien estamos saliendo de un encierro, de una situación educativa completamente atípica. Me explico, o sea, no puede uno sentirse más interpelado, digamos, tan, ya desde el inicio, desde el mismo título, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué consiste lo que está tratando de evidenciar el profesor Han y cómo eso de alguna manera también tiene que ver con nuestras condiciones acá en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, en Costa Rica, ¿verdad? Vamos a ver, diría dos cosas. La primera es que en línea con Thoreau y con Marcuse, realmente en línea con todo lo que hemos venido trabajando, con el mismo Rancière y todo esto, yo lo que diría es que lo que me interesa de una propuesta como la de Han es precisamente la oportunidad que da de referirnos al, al entorno social como algo que reclama de nosotros reflexión. En algún momento yo he tratado de defender o he argumentado, ustedes me dirán qué tan de acuerdo podrán estar conmigo, he argumentado que hay muchas ramas del conocimiento que se generaron a partir de la filosofía que evidentemente se han ido saliendo del ámbito de la filosofía, ¿verdad? Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esto es cuando, por ejemplo, cuando Newton presenta su obra, Los Principia Mathematica, él está escribiendo un tratado de filosofía, ¿verdad? De hecho, el tratado se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Y para Newton era claro, era evidente que él estaba haciendo un tratado de filosofía, ¿verdad? Para nosotros está claro que eso ya nosotros no es lo que recibimos como conocimiento filosófico, al menos no como conocimiento filosófico tal cual, ¿verdad? La física hizo casa aparte y un montón de campos de conocimiento han hecho casa aparte. Aristóteles se dedicó a escribir hasta incluso hasta de la reproducción de los animales. Newton hizo física. El discurso del método de Descartes, que para nosotros todavía sigue siendo una obra filosófica. El discurso del método realmente es
un tratado prolegominal a un tratado científico, ¿verdad? Entonces, todo esto es una discusión interesante. ¿Por qué? Porque entonces uno lo que se pone a pensar es con qué nos vamos quedando en filosofía. Mi punto de vista, yo me atrevo a sugerir que en filosofía todavía nos vamos a quedar, a menos que cambien las cosas, ¿verdad?, con los problemas de índole ética y política. Todavía nos vamos a quedar con ellos durante mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente hay por ahí una carrera de ciencias políticas, ¿verdad? Pero la manera en que lo abordamos en filosofía también nos permite tener a nosotros un campo de estudio bastante delimitado. Y en relación con la reflexión ética, pues es evidente que todas las ramas de conocimiento, todas las ramas de quehacer humano reflexionan sobre la ética específica de su quehacer, pero a mí me parece que podemos seguir defendiendo que la ética o el abordaje ético y político sigue siendo todavía territorio que podemos reclamar como filosófico. Esto me interesa porque con estas propuestas de estos autores, pues tenemos de primera mano esa preocupación pues puesta en ejercicio. No sé si me di a entender y no sé si estarían de acuerdo, pero en todo caso me parece que eso es lo importante de una tematización como esta. Dicho sea de paso, eso podría estar en el programa del curso como parte de la justificación, digamos, de un curso como este. Entonces, viendo eso desde esa perspectiva, entonces vamos a ver cómo podemos preguntarnos ciertas cosas a propósito de nuestra condición contemporánea, de la situación de la contemporaneidad. Tendría que decir varias cosas. Mucha gente que está haciendo filosofía contemporánea recurre a este expediente, ¿verdad? Si quieren, incluso un hito del siglo XX, digamos, en la filosofía española es Ortega y Gasset hablando de la rebelión de las masas, ¿verdad? Marcuse hablando del hombre unidimensional, que también ya en clase, y así podemos ir rastreando ciertas propuestas. Bueno, Han caracteriza la sociedad contemporánea como una sociedad de cansancio. Vamos a ver qué significará eso. Podríamos decir otra cosa. Podríamos decir que además, una vez que ya hemos pasado del análisis de Marcuse, recordamos que Marcuse tenía al frente la sociedad industrial avanzada, que es una sociedad con la que ya nuestras características no coinciden, porque las formas de producción han variado y porque la estructuración, digamos, productiva, de la información, de la manera en que hemos desconcentrado los esfuerzos productivos, la manera en que se han homogenizado los procesos también, determinan que nuestra sociedad sea cualitativamente distinta. Lo cual no implica que los problemas que vimos con Marcuse se hayan quedado en Marcuse, se hayan quedado con Marcuse y que no apliquen ya para lo que estamos viendo, ¿verdad? De hecho, eso es lo curioso. Creo que siguen muy vigentes. Entonces, veamos cómo podemos caracterizar nuestra sociedad contemporánea, ¿verdad? Lo importante es, ¿se acuerdan la distinción que hacíamos sujeto-individuo? ¿Se acuerdan la propuesta que hacíamos explicativa a propósito de cómo entender la subjetividad o la individuación a partir de los criterios que veníamos viendo en el curso? Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos ubicamos enfrente de una sociedad como la nuestra para explicar, o cómo se explican ubicándonos enfrente de ella, esa distinción entre sujeto o individuos? ¿Ya? Eventualmente uno podría preguntarse si tan siquiera tiene sentido hacer la distinción. Bueno, esa sería la pregunta que está de fondo. Es obvio que mi respuesta es que sí, tiene sentido. Entonces, tiene sentido precisamente porque el tipo de sociedad, en última instancia, tiene una relación
con sus individuos y con sus sujetos que se implica mutuamente, ¿verdad? Al profesor Roberto Fragomeno esto le encantaría, digamos, él diría, claro, eso es dialéctico, ¿no? El asunto es que me parece que una explicación en la cual haya causas que se implican recíprocamente, las causas recíprocas, que es un concepto que viene de la ilustración, aquí calza perfectamente, ¿verdad? Es evidente que el tipo de sociedad en el que nosotros nos desarrollamos condicionan nuestras formas de ser individuos, condicionan nuestras formas de ser sujetos y al mismo tiempo nuestras maneras de ser individuos y de ser sujetos puede condicionar la forma en que las sociedades se organizan. Puedo poner dos ejemplos, uno en cada una de esas direcciones. Veamos cómo es que el entramado social condiciona las subjetividades o las individualidades. Esto es cierto no solo para las sociedades contemporáneas, eso es cierto siempre en tanto que el grupo social es condición de posibilidad para lo que hoy entendemos como sujeto y como individuo. Desde el reconocimiento, por ejemplo, de que en la modernidad empezó a ser importantísima la construcción de la noción de un pacto social, de un contrato social. Es evidente que los individuos y los sujetos engarzamos en ese pacto social en función de las posibilidades que nos da de alguna manera la convención que nos explica, ¿verdad? Hobbes estaría, creo que, algo contento con esta descripción, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Los individuos y los sujetos tenemos un gran condicionador de posibilidad, una gran condición de posibilidad, que es el conjunto de arreglos sociales que existen previos, que son previos a nosotros, y aquí estoy entendiendo esa palabra previo, que es esa anterioridad, la estoy entendiendo causalmente, no solo temporalmente, sino también como algo que nos explica causalmente también. Yo soy yo soy de un tipo de individuo también porque hay un entramado social que determina mis rasgos, mis características como individuo y como sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Sanchito no habría sido lo mismo si en lugar de haber sido un costarricense, ya, nacido en dónde y cuándo nací, ¿verdad? No habría sido el mismo si Sanchitos más bien hubiera nacido en la Edad Media o si hubiera nacido en la antigua Grecia. Es más, ni siquiera tiene sentido de ubicar a Sanchitos naciendo en la Edad Media o en la Edad antigua, porque si alguien hubiera nacido en ese entonces, definitivamente no hubiera sido Sanchitos. Así de determinante es el entorno que nos rodea, así de fuerte condiciona nuestra posibilidad de ser lo que somos. No sé si esto queda un poquito claro, no sé si tendrán alguna pregunta con esto o alguna observación. ¿Todo claro? A mí me está quedando todo claro, profe. Opa. Pero quería hacer un comentario a propósito de este último que usted señalaba, ¿verdad? Esta implicación del contexto social respecto de lo que concebimos hoy como nuestra individualidad. Y me resonaba un poco al quiebre de esta concepción entre materia y forma, ¿verdad? Según la cual nuestra alma es la que, pues, en última instancia vamos a ver, anima nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es nuestra esencia misma y que una vez muerto nuestro cuerpo, pues, según esta idea platónica, ¿verdad? De transmutación de las almas y todas estas cosas que siento que aún están muy implantadas en nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir era que como esta
esta concreción que somos nosotros, digamos, y, a partir de la cual podemos distinguir una cierta forma o podemos preguntarnos, como usted lo hacía, qué sería de nosotros si hubiéramos nacido en otro momento, pues como que pierden un toque su sentido porque no nos entenderíamos sin todas estas, digamos, cuestiones materiales para seguir con esta dicotomía de materia y forma, que nos estructuran y que hacen de nosotros que seamos nosotros, ¿verdad? Es como, me parece como, bueno, no sé si está relacionado o qué, pero es un poco como tener muy en cuenta que estas divisiones, en el orden conceptual de lo individual, lo subjetivo, en realidad es necesario como comprenderlas dadas en lo concreto, como un todo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, hay una tira de Mafalda que creo que viene al caso, que es cuando ellos descubren que ellos vienen al mundo o que venimos al mundo las personas precisamente por la acción de los padres, ¿no? Por la decisión de nuestros padres son los que deciden o los que pasan por la vicisitud del hecho de que nosotros venimos al mundo. Y eso lo empiezan a comentar. Y Mafalda, por ejemplo, lo pone así como muchachos, le dice a sus amigos, ¿verdad? Somos opcionales, o sea, si nuestros papás no hubieran querido, no nacemos, ¿verdad? Y Manolito, que responde muy impulsivamente, dice, ah, no, a mí cuando se me mete una idea entre la cabeza, a mí no hay quien me saque de ella, ¿verdad? Y si a mí se me mete que voy a nacer, nazco porque nazco. Muy probablemente nazco de otros padres, y muy probablemente sea muy diferente, pero de que nazco, nazco. Bueno, el asunto, Giancarlo, es que vamos a ver, hay ciertos supuestos de fondo. Usted mencionaba por ahí ciertas variables, algunas de ellas de platónicas, digamos, y habría que ver cuáles son los supuestos con los cuales también explicamos nuestro estar aquí, ¿verdad? Nuestro ser aquí, individuos y sujetos, quienes respondemos a un esquema más materialista, quienes no suscribimos algo así como esa idea no material de alma, ¿verdad? Pues consideramos que materialmente sí, es imposible que una combinación distinta que dé como resultado una persona, pues haría imposible que nosotros no existiéramos teniendo otras condiciones, respondiendo a otra causalidad, digamos. Por ejemplo, si mis padres no hubieran generado causalmente todo lo que hace que yo llegue a hacer, y si yo no tengo tampoco todo el despliegue material histórico que me tiene aquí en este momento sentado enfrente de una pantalla dándole clases a ustedes, pues yo sería otra persona. Así de sencillo, así de sencillo. Ahora, el punto es, a lo que iba es que realmente hay que entender que porque esa discusión es muy metafísica, por supuesto, pero pensándolo desde el punto de vista más ético, más social, hay un montón de condicionamientos sociales que también determinan cómo es que nosotros nos podemos explicar como individuos o como sujetos, ¿verdad? Por eso es que, y ahora vean, ya no voy a hablar de sanchitos, voy a hablar de individuos o de sujetos como nociones. Por eso es que un individuo, por ejemplo, costarricense, nacido en Turrialba en un año determinado, ahí más o menos estoy dando ciertas características mías, pero ustedes vieron ahí que son suficientemente generales como para que se puedan cumplir por varias instanciaciones, dirían en lógica, ¿verdad? Por varios individuos diferentes. No es lo mismo nacer en América Latina, al final, en el último cuarto del siglo XX, que, por ejemplo, nacer hoy en día, qué sé yo, en Ucrania, ¿ya? O que nacer hoy en día no sé, en Sudáfrica, o nacer hoy día no sé,
en Australia o en Nueva Zelanda, ¿no? No es lo mismo. Y el punto es que Han está tratando de rastrear cuáles son las características que tienen nuestras formas de socialización, nuestras formas de relación, nuestras formas de hacer sociedad. Con una peculiaridad, ¿verdad? Y es que a partir de los años 90, en los años 90 estaba mucho esta discusión a propósito de si globalización o no globalización, de qué significaba esta globalización, digamos, que empezó o que se verificó en los años 90, qué significaba. A partir de todo eso, Han está hablando de ciertas características que de alguna manera, se han distribuido de manera muy homogénea a lo largo de prácticamente todo el mundo. Obviamente, haciendo énfasis en los centros que acumulan sí, en esos centros donde se densifica, por así decirlo, las influencias simbólicas, productivas, educacionales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahorita vamos a ir viendo qué puede significar esto cuando vayamos caracterizando la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, otra cosa importante es que, como les decía, ese era el condicionamiento que viene del grupo social al individuo, pero también hay condicionamientos que vienen de los individuos o de los sujetos al, al grupo social. Por ejemplo, de alguna manera, en la Asamblea Legislativa pasada estuvo aquella discusión a propósito de si se tendría que legislar también algún tipo de ley o si tenía que discutirse algún tipo de reforma a la ley para permitir que vinieran al país, por ejemplo, lo que hoy en día se llaman nómadas digitales. Vean que ahí es más bien la caracterización de cierto tipo de individuos que operan de una determinada manera, ¿verdad? Son personas que por aquello a lo que se dedican y por lo que hacen, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y es un contrato social, una sociedad, un entorno político también, adecuándose a las características que tienen estos individuos como individuos, básicamente. ¿Se entiende? Aquí la determinación más bien va al revés. Va al revés, ya no es la sociedad la que condiciona a los individuos, sino al revés. Los individuos lo que de alguna manera condicionan la sociedad. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta en esta diferenciación, ¿verdad? De cuándo es el grupo lo que condiciona al individuo y cuándo es al revés. En todo caso, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa aquí es ver cómo los individuos se engarzan en este tipo de sociedad que está caracterizando. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las características de esta sociedad? ¿Verdad? La primera es que es una sociedad que está completamente agobiada, completamente cansada, completamente saturada. Hay varios conceptos que se han acuñado en los últimos tiempos. Por ejemplo, este concepto, el de estar, en inglés le dicen quemado, ¿verdad? Estar burned out, por las condiciones en que las personas están trabajando, porque necesitan trabajar más, porque necesitan dedicarle muchísimo más tiempo a su trabajo. Bueno, el trabajo está presentado en una sociedad como la que presenta Han como un trabajo que agobia, un trabajo que agota, un trabajo que revienta al individuo.
Y aquí podemos hacer un corolario, una explicación adicional. Si no me equivoco, uno esto lo puede leer desde el mito de Sísifo, no la obra de Camus, sino el mito de Sísifo, el original. Ya en la antigüedad griega estaba esta noción de que las labores del ser humano son interminables, no hay un real descanso y hay un perenne volver a lo mismo y volver a ocuparse de lo mismo para tener resultados que en última instancia no, no significan nada en el largo plazo, ¿verdad? Esta abrumación es como una característica consistente antropológica, digamos. Los seres humanos recurrentemente volvemos a esta idea del agobio. Ahora, el punto es, para Han, nuestra sociedad contemporánea ha llevado el agobio a un nivel nunca antes visto. La saturación que ya Marcuse veía, en la cual los sistemas productivos se meten con nosotros, tanto cuando estamos trabajando como cuando estamos tratando de recrearnos, en una sociedad como la nuestra, pues ha llegado hasta los rincones más insospechados de nuestra vida cotidiana. Esto agobia en última instancia, esto en última instancia también termina siendo sumamente pesado, ¿verdad? Esto tiene que ver también con que al final de cuentas, si en Marcuse veíamos una saturación, con Han, lo que vamos a ver es ahora algo así como una especie de sólido pleno, ¿ya? O sea, si con Marcuse el problema era la intrusión de las formas de control y las formas de condicionamiento de las actitudes de los individuos en cada una de sus actividades, pues eso ha llegado a acompañarnos gracias a las condiciones de posibilidad materiales y simbólicas que tenemos hoy en día contemporáneamente. Por ejemplo, este, vamos a ver, uno siempre termina viendo este tipo de cosas en muchas entrevistas que le hacen a muchas personas especialistas en diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que las personas cuando se levantan lo primero que hacen es estirar la mano para agarrar el celular y ver más o menos y revisar más o menos de qué se han perdido durante su tiempo de sueño, ¿verdad? Y ese mismo celular es el que ponen a la par de la almohada porque cuando se acuestan es lo último que consultan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso hace que este tipo de intromisiones, además de que están al alcance de la mano, somos nosotros mismos quienes operamos activamente para que nos sigan acompañando 24/7, 24 horas, ¿verdad? Por eso es que la sociedad actual se presenta como un dispositivo realmente totalizante, con además una característica que es muy peculiar, y es que por la manera en que opera la construcción del deseo de los individuos, el deseo también individual o subjetivamente, como quieran verlo, la búsqueda de ese acompañamiento por parte de esas influencias que vienen del tipo de sociedad en el que estamos, son buscadas precisamente desde lo individual. O sea, no podía ser más exitoso. Isa, en la clase pasada, nos hablaba de más o menos cuál era el perfil de la mercadotecnia y qué era lo que buscaba la mercadotecnia y todo este tipo de conductas, digamos, que influyen sobre los individuos y sobre o influencias más bien que operan sobre los individuos y sobre los sujetos. Y bueno, el éxito más rotundo que haya podido tener cualquier tipo de posicionamiento, digamos, simbólico, de deseo, es que las personas introyectemos también el gusto por esas cosas
como algo que condiciona el hecho de que nosotros también, de grado, o sea, de buena gana, buscamos ese acompañamiento. ¿Ya? Y eso se puede ver, o sea, no es necesario, digamos, recurrir a demasiados ejemplos para ver cómo eso está operando. Y por eso es que eso termina siendo también, esa influencia también en última instancia, termina siendo también uno de las fuentes de agobio. Otra cosa, la metáfora de la Matrix en la primera película, bueno, en las películas de la Matrix, sigue siendo muy significativa después de los años que han pasado, ¿verdad? Y es que Han lo que presenta es una sociedad que efectivamente se sirve de los individuos, pero los revienta, ¿verdad? Los revienta, les pasa por encima. Dicho sea de paso, Toroya también estaba hablando de eso en siglo XIX, ¿verdad? Lo que cambia es casi una cuestión de gesto, o sea, con qué tipo de cosas nos revientan hoy en día y cómo opera ese tipo de interacción de la sociedad con nosotros. No sé si tendrán ustedes algún comentario o alguna opinión a propósito de esto o alguna pregunta. ¿Todo está claro? Veamos. ¿Perdón? No, que por mi parte todo bien. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, de mi parte no todo bien, pero por lo menos claro, digamos. Sí, uno lee estos autores y uno no sabe si es que lo que están escribiendo es pesimista o si es que ya el solo nivel descriptivo de algo como lo que tenemos enfrente es de suyo ya, de alguna manera, desesperanzador. Bien, veamos otro tipo de cosas. Importante este tipo de interiorización y este tipo de operatividad que en última instancia se instala en nosotros y nos convierte a nosotros también en agentes del agobio en última instancia, ¿verdad? Es también claramente un constructor de lo que llamaríamos un nuevo estilo de sentido común, ¿verdad? Eh, podríamos entender esto como el problema que tenemos a la hora de definir alternativas, ¿verdad? ¿Qué alternativas tendríamos? Bueno, la resistencia a este tipo de normalización, al igual que a cualquier tipo de normalización, siempre es posible. El asunto es qué implica, qué costos simbólicos, materiales, afectivos, tiene para los individuos o para los sujetos que actúen a partir de alternativas, ¿verdad? Esa siempre es la pregunta cuando uno se sitúa enfrente del establecimiento de eso que se llama sentido común, que habría que ver qué significa, ¿verdad? Lo podemos ir reconstruyendo a lo largo de la exposición con Han. Bien, la sociedad contemporánea, tal como lo vemos ahí en la lámina, tiene dos características, más, además de ese agobio que ya habíamos presentado. Por un lado es altamente disciplinaria y por otro lado es altamente insistente en la cuestión del rendimiento, ¿verdad? Eh, prof, Adelante. creo que no se cambió la diapositiva. Ah, Seguimos en la que dice normalización de condiciones. permítame para ver entonces qué fue lo que pasó aquí. Ahora sí. Sí, Muchas gracias por avisar. Sí, vamos a ver.
obviamente lo que está señalando Han acá es que este tipo de sociedad es en última instancia totalizante. Aquí habíamos dicho, esta palabra es importante porque no solamente tiene, o mejor dicho, hay que verla en dos talantes, por decirlo de alguna manera. La primera es que es totalizante porque llena absolutamente todos los lugares posibles, simbólicos o materiales, ¿verdad? Por eso es totalizante. Y por otro lado, tiene que ver también con la palabra totalizante en el talante más político, en el sentido de que opera de una manera que impone las formas de hacer con consecuencias muy drásticas para quienes quisieran pensar en algún tipo de alternativa, ¿verdad? Eh, la sociedad disciplinaria tiene que ver con tres cosas, control, negatividad y prohibición, y en este sentido, Han, ustedes lo vieron en el texto, habla de que se puede entender desde un punto de vista casi que inmunológico el tipo de entramado simbólico que nos explica en este tipo de sociedad. ¿Ven? Y ahora con esto, con todo lo que tenemos de pandemia ya, también es muchísimo más evidente de cómo es que opera esta explicación, ¿verdad? De lo que se trata es de buscar aislar a los elementos que funcionan mal, ¿verdad? Y los elementos que funcionan mal, obviamente también hacerlos que vayan desapareciendo del esquema explicativo, del esquema productivo, del esquema simbólico, del esquema material, ¿verdad? Por otro lado, en relación con el rendimiento, de lo que se trata es de que las personas estén produciendo siempre. Siempre tiene que haber algún tipo de productividad, siempre tiene que haber algún tipo eh, de aporte, digamos. Eh, no sé si ustedes, bueno, si a ustedes también les pasa, pero todo este lenguaje que se ha instalado últimamente a propósito de, no sé, especialmente, de nuevo, vuelvo mucho a estos ámbitos de las relaciones laborales, de las, ¿cómo decirlo? De los perfiles de una persona que sea adecuada para puestos y cosas por el estilo. No sé si ustedes han visto ¿cómo decirlo? La insistencia que hay últimamente en estas palabras como que hay que ser proactivos, que hay que ser asertivos, que hay que ser resilientes además, ¿verdad? Eh, con lo cual, de buenas a primeras, no habría objeción posible, digamos. Hay que ser productivos, hay que ser proactivos, hay que ser asertivos y hay que ser resilientes. Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, el punto es que detrás de un lenguaje como ese se esconde el hecho de que nos exigen una resiliencia, nos exigen una proactividad, nos exigen una asertividad que en algún sentido se convierte en una aceptación de las condiciones de este sentido común que en última instancia se encarga de normalizar las condiciones en las que esta totalización de la vida se impone sobre los individuos o sobre los sujetos. Eh, ¿Ser resiliente es una buena cosa? Sí, sí, porque quien no es resiliente no sobrevive, ¿verdad? Pero el problema es que cuando nos enfocamos en la resiliencia, nos enfocamos en que se aguanten condiciones que son de alguna manera adversas a la vida y no nos enfocamos en el cambio de las condiciones de vida que tienen que ser soportadas, ¿verdad? Sobre las cuales tiene que ser resistente el individuo. Se entiende el matiz, se entiende la diferencia. Cuando a uno le dicen que lo que tiene que hacer es aguantar, pues la supervivencia es algo que todo mundo quiere, pero cuando a uno le dicen que tiene que aguantar, de alguna manera lo que le están diciendo es aguante porque tampoco hay muchas expectativas en que estas dificultades, estas cosas
que hay que aguantar, ¿verdad? Vayan a cambiar de alguna manera en el corto plazo. ¿Se entiende? No sé si tienen algo que decir al respecto de esto. O no Sí, sé si esto de alguna manera se vincula con ustedes. Les escucho. en este caso yo siento que es muy interesante porque sí, digamos, es como, o sea, ahí es donde dice que todas esas condiciones son impuestas, digamos, porque sí, digamos, uno le dicen, usted tiene que ser resiliente y uno lo escucha como algo positivo, pero realmente es, tiene que aguantarse las condiciones de vida negativas que tiene que enfrentar y aguántese las verdades salado, eso es lo que le toca. Y así con muchas de esas palabras que usan, eso de la proactividad o toda esa cuestión, o sea, todos son palabras que pintan más bonito, o sea, una sociedad de un trabajo cansado y de una explotación laboral inherente casi. Entonces sí, se me hace muy interesante porque realmente en la sociedad ya se empezó a normalizar con esas palabras de proactividad, de resiliencia, de todo eso y no estaría bien porque realmente siento que es como engañar a las personas para decirle, ok, trabaje, está bien, ok, todos tenemos que trabajar, pero a veces, o sea, y cuando ya es explotativo el trabajo, ya ahí sí siento que se convierte en algo negativo porque siento que nos están engañando hasta cierto punto. Ah, ahí, digamos, yo redes consumo, creo que muy, muy de acorde a mi grupo etario, por decirlo de alguna manera. Yo consumo más Facebook y, de hecho, yo consumo dos redes sociales, porque de alguna manera la vida me llevó a ello. Consumo Facebook y consumo WhatsApp, ¿verdad? No estoy en ninguna de las otras redes sociales. El punto es que en Facebook y WhatsApp, yo, al menos puedo hablar desde mi experiencia, me he ido topando con un montón de mensajes que me han venido llamando la atención, especialmente a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, de pronto hay todos estos mensajes que le recuerdan, comillas, a la persona, mira, hoy no querías, hoy te querías quedar descansando toda la tarde porque estabas ponchado, porque estabas ponchada. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? También tenemos que cuidarnos a nosotros en primer lugar, ¿verdad? La persona más importante del mundo soy yo, eh, si, si, si no puedo cambiar las condiciones del exterior, lo que tengo que hacer es cambiarme yo y cosas. No sé, yo me he estado topando con muchísimos mensajes de esa índole. Caramba, y lo curioso es que son mensajes que le recuerdan a uno ciertas cosas que son de alguna manera obvias, pero que han sido completamente invisibilizadas en el sentido común. ¿Por qué? Porque no está fuera de lo normal que uno trabaje más de la cuenta, no está fuera de lo normal que uno tenga que tener más de un trabajo, no está fuera de lo normal que, no sé, no sé, o sea, y diferentes proyectos sociales también tendrán diferentes compromisos. Por ejemplo, en algún documental, a propósito de que el autor que estamos estudiando ahorita es coreano, estaba viendo cómo, por ejemplo, comparativamente, vamos a ver, Costa Rica en algún momento estaba muy por encima, si nos fijamos en los indicadores de, en ciertos indicadores, como por ejemplo, desarrollo, lo que hoy llaman los indicadores de desarrollo humano, en algún momento nosotros estábamos muy por encima de Corea del Sur, pero mucho, pero mucho. Corea del Sur después de la guerra de las Coreas y todo esto quedó sumamente retraído económicamente, socialmente. Y a la vuelta de unas cuantas décadas, a la vuelta de la mitad del siglo XX, Corea del Sur nos dejó botados. Pero decir votados es decir votadísimos en relación con generación de riqueza, con generación de educación, con generación de bienestar en general y cosas por el estilo. Se volvió lo que hoy llamaríamos, o lo que hoy se llamaría en el entorno de la normalidad, abro comillas, una sociedad exitosa, ¿verdad? Y nos dejó votados, pero votados es poco. ¿Pero a qué costo? ¿Pero a qué costo?
la sociedad coreana está, ha pasado, digamos, en todo este principio del siglo por fuertes procesos de reflexión. Por ejemplo, hasta no hace mucho tenía el ingratísimo primer lugar en la tasa de suicidios adolescentes, por ejemplo, y parece ser que está explicado con que hay una exigencia de, abro comillas de nuevo, de éxito tan fuerte en una sociedad como la surcoreana, que los jóvenes están obligados a esforzarse demasiado para poder entrar a un proceso universitario, para poder tener un buen trabajo y para poder mantener o acceder a un nivel de vida. Y eso ha metido muchísima presión en una sociedad como la surcoreana, ¿verdad? De alguna manera eso está presente no sé si vieron la película esta Parásitos, se encuentra esa realidad de alguna manera evidenciada, de alguna manera hay una crítica ahí que, que surge de todo esto. Y el asunto es que eso se normaliza, o sea, en una sociedad como la surcoreana, esto de aumentar el rendimiento ha redundado, por ejemplo, en el hecho de que los adolescentes que van al colegio todo el día, por las noches se metían, matriculaban institutos de complementación de estudios para garantizarse el ingreso a una buena universidad, al punto que los jóvenes iban al colegio de 8 a 5, digamos, y a partir de las 6 o 7 de la noche se metían a estudiar, al punto que tuvieron que regular por medio de ley que estos institutos no podían estar abiertos 24 horas, porque había gente que seguía estudiando ahí hasta las 2 de la mañana, para levantarse el otro día a ir al colegio a las 8 y todo esto. Por ley hicieron que estos institutos tuvieran que cerrar a las 10 de la noche, porque la gente siente una demanda de rendimiento tan grande que si no dan la talla, simplemente no, se van a quedar sin cómo proveerse de un adecuado nivel de vida en función de las expectativas, por supuesto. Profe, Adelante, sí, hay, Hola, adelante, hola. adelante. Es que hablamos dos personas al mismo tiempo. Bueno, adelante, adelante, por favor. Bueno, buenos días. No sé a quién le metí tranquila, la adelante. zancadilla por ahí. Fue Buenos días, a David. Brandon. Y en mi barrio le Bueno, diríamos que le bueno. atravesó el caballo, pero no hay problema. Adelante, Alejandro. Bueno, no sé qué. No, yo creo que fue la zancadilla. Buenos días a David, a compañeros y compañeras. Espero que estén bien. Eh, ya, yo estoy esperando que alguien me meta la cuchara, pero con estos temas me cuesta mucho contenerme. Voy a comentar algunas cosas para provocar también que otra gente se anime. Yo creo que aquí en este tema, como decía David, hay un montón de documentales y de películas incluso que nos pueden servir de referencia al tema, pero bueno, como para sintetizar algunas ideas, pensaba, eh, bueno, la primera palabra que tengo anotada es como esto que David acaba de citar, ¿no? O sea, como esto ha llegado a normalizarse, digamos. Lo que antes, digamos que se podía leer como excepción en algunos contextos, de que se discutía mucho, incluso hace unos años se discutía mucho el tema de las maquilas, de ciertos niveles de explotación laboral, de ciertos niveles de invisibilización de regla laboral, incluso en países supuestamente con avanzados sistemas de derechos laborales, ahora ya no es una excepción, o sea, no es como que en tal lugar, en tal rincón del tal país hay procesos de explotación por maquilas. Es, es que se ha generado esta idea de normalizar el cansancio, incluso en este perfil que David citaba de descripción de perfiles laborales, yo siempre recuerdo revisar el de la disponibilidad de trabajar bajo presión. Y eso tiene es un techo de un montón de condiciones, así, aguante lo que venga, aguante lo que sea, aguante las condiciones, la explotación de lo que sea, y eso es lo que implica, si usted apuesta por un perfil, por ese trabajo, usted sabe que
bajo las palabras bajo presión hay un montón de cosas que usted ni se imagina quizás. Entonces pensaba cómo este proceso gradual se ha dado como para ir normalizando esto, o sea, ya al final es, bueno, ya eso que denominan estado de bienestar, que fue una utopía de unas épocas, de unas ideas, ya, a eso ya fue. Y entonces eso va incluso convenciendo en este proceso que dice David, desde los espacios escolares a que no, ahora lo que viene es darle con todo, poner la espalda para lo que sea que le den. Entonces, me acordaba desde la propuesta de Marx, Trabajo Social, discutimos mucho el tema este de la propuesta, ¿no? De la condición laboral. Él tiene un concepto que se llama ejército de reserva, que es como esta idea de que usted aguante lo que sea, porque si usted no aguanta, y ahí tengo una lista de personas Claro, esperando. claro. Y lo recuerdo mucho así desde las maquilas, me acuerdo mucho también de esta serie que hay, una serie nicaragüense que refleja un poco la historia esta de las maquilas, que fue desde hace como 10 años esta serie. Y sí, el grupo de mujeres, sobre todo mujeres, en una fila de madrugada, esperando que en la maquila le decidan quién entra y quién no entra, ¿no? Al espacio laboral. A quién escogen para ese día para trabajar. Igual pasa con los migrantes en Estados Unidos, ¿no? La gente va a las calles en las madrugadas a esperar a ver que los empresarios o los encargados de recolecta de cosechas, por ejemplo, pasen y decían a quién escogen y a quién no. Entonces ahí usted va a esta condición laboral bendiciendo y alabando a quien lo escogió para ese trabajo y dispuesto a lo que sea. Entonces esa normalización que es pavorosa ya no es casual como decía antes, en algunos espacios, es que ya está llegando a la legislación, o sea, si no estamos escuchando las noticias de lo que está pasando en Costa Rica en este momento, hay varios memes ahí en Facebook justamente, yo también consumo más Facebook, como dice David, de las escenas de ayer, por ejemplo, donde, digamos, las privilegiadas personas de puestos políticos de Costa Rica celebran como un progreso nacional las nuevas jornadas laborales en Costa Rica de 12 horas, ¿no? Entonces, o sea, no es, ya no es excepcional, o sea, es algo estandarizado. Y bueno, pensaba justamente, algo que ya había citado también por ahí, el tema de cómo esto lleva como a dos vertientes. Una es como el tema de los suicidios, que han aumentado no solo en adolescentes, sino la idea esta de la gente que se suicida o que muere incluso por exceso de trabajo, ¿no? Las historias estas de gente que sale del trabajo después de tantos y tantos días ahí sin soltar. ¿Por qué? Porque si yo suelto y no doy la talla, no alcanzo a ese nivel, ahí hay alguien más en la lista, simplemente me descartan y ya, o sea, simplemente soy desechable. Y también recordaba un poco así como para provocar el cierre, el comentario de alguna discusión o algún comentario que se generaron hace unos días en la clase también con David sobre inglés, sobre el inglés. A mí me escalofría y me revienta, como diría la diapositiva de David, la publicidad de inglés para niños. O sea, yo he visto publicidad de niños de 5 años sentados en un escritorio diciendo tengo que aprender inglés para que mi trabajo pueda dar la talla. Un niño de 5 años, o sea, es que eso es escalofriante y es absolutamente asqueroso. ¿Por qué? Porque entonces usted existe, ya hay empresas que lo están lanzando, usted existe en función de que cumple cierto perfil. Incluso hay empresas que exigen, no exigen que usted piense, que cuestione, mucho menos critique, que haga propuestas, ya ni siquiera piden a veces formación empresarial, formación profesional en ciertas áreas, sino que usted tenga capacidad de aceptar, de dominar el inglés al 100% y que nosotros le decimos qué hacer, nosotros le decimos qué pensar y nosotros le decimos qué actuar con tal de que nos entienda. Claro. Entonces hay un montón de temas por ahí. Muchas gracias, David, compañeros y compañeras. Y le cedo la palabra al compañero que le metí la zancadilla. Muy bien, ya le dio tiempo a Brandon de levantarse, de sacudirse el polvo, entonces ahora sí ya puede participar. Qué bárbaro, es como le que meteora cizaña, no está bien. Perdón, compañero. No, digo yo al profesor leí que está ahí. No, es que metiéndole el caballo, no sé qué. Adelante, No, adelante. tranquila, no se preocupe. Bueno, precisamente siento que eligió el mejor ejemplo posible usted, profesor, para discutir la sociedad del cansancio con Corea del Sur. Porque, bueno, precisamente, bueno, yo siento que casi todos, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Superestrellas así del rock o del pop o artistas o actores o así, y para todos es una vida soñada, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? A mí me encanta, digamos, bueno, realmente a mí me gusta mucho la música
pero detesto el K-pop, y no por una cuestión, digamos, cultural ni musical, sino por todo este aspecto de la explotación. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si sabías, pero en Corea del Sur, digamos, bueno, son estas empresas, ¿verdad? Que lo que usan, bueno, lo que hacen es crear las bandas, ¿verdad? Y así, y realmente promocionarlas. Pero bueno, primero se dejan las royalties exageradísimas, o sea, realmente los artistas de K-pop, si no es así como BTS o esos artistas gigantescos, realmente no tienen mucho dinero ni nada así, se crean cientos de bandas y de hecho hay academias de K-pop. Entonces, pero las academias es una vara horripilante, desde que son chiquitos, así chiquitos, les enseñan cómo tienen que vestirse, cómo tienen que verse, cómo tienen que, o sea, lo que tienen que hacer, cómo tienen que hablar en entrevistas. Realmente, o sea, es una sociedad que realmente lo que hace es crear productos, digamos. Y, pero la parte fea es esta. Hay gente que, digamos, en esta misma sociedad, bueno, la igual, como dices, las escuelas y colegios en Surcorea son bravísimos, y hay gente que simplemente de ahí prefiere perseguir sus sueños, ¿verdad? En este caso, de la música o así, y llevan años, 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 años en eso, porque realmente los empiezan desde que son muy carajillos, 10 12 años, así. Entonces, digamos, cuando ya llegan así al momento de entrar a una universidad y que no pueden o así, digamos que siguen con la academia para intentar buscar esos objetivos, pero realmente lo que hacen es venderles sueños vacíos. ¿Por qué? Porque estas academias cuestan plata y no poquita. Hay gente que se han endeudado, digamos, porque les cobran desde los 12 hasta los 18 años todo, digamos. Entonces hay gente que se han endeudado por millones de millones de millones bueno, de la moneda coreana, por, o sea, por el simple hecho de digo, perseguir un sueño o así, y realmente no llegan a nada. Entonces, ¿qué es el problema? Cuando salen a los 18 años no tienen ni universidad, ni trabajo, ni la carrera de esta de artista que siempre desearon. Y es una, digamos, una cuestión que da miedo, porque inclusive con los artistas estos, o sea, les controlan, digamos, ya los artistas más grandes y los que sí pegaron, les controlan la imagen a día de hoy, les controlan qué música van a sacar, cuándo, pero así a niveles excesivos. Realmente el artista pertenece a la disquera, y realmente, bueno, por ejemplo, para las mujeres es una vara horrible, porque les tienen unas expectativas del físico tan brutales. O sea, es una cuestión que ellas tienen que pesar así, menos de lo que pesa una muchacha flaquita. Es una cuestión así, pero delgadas, tienen que ser delgadas, delgadas, esbeltas, con la cara perfecta. Y digamos, si hay artistas que se han salido de ese molde, pero socialmente las rechazan completamente. Y realmente, bueno, eso que cuentan de la sociedad del desecho, realmente es una cuestión que en esto se ve demasiado. ¿Por qué? Porque usted ahí tiene una vida útil, y eso es otra cosa, es un gran problema. Digamos que estos artistas tienen una vida útil, entre comillas, no basada en, digamos, en musicalmente, sino en una cuestión de apariencia. Entonces, ¿qué es la cuestión? Si usted se ve más viejo de la cuenta, digamos, realmente la carrera de ellos dura como desde los 20 hasta los 30 años, como una década, a lo mucho, y ya usted tiene 32, 33 años, y si no es un artista de talla mundial, lo desechan y traen a otra banda, y así se van. Entonces es una sociedad de cambio, cambio constante. De hecho, hay un documental de Blackpink, que es, bueno, la banda femenina más famosa, en el que entrevistan, bueno, también hablan con una muchacha que fue en su momento, ¿verdad? Porque esas bandas llevan un par de años de existir. Realmente bueno, el Ministerio de Cultura de Corea las impulsa mucho, eso sí, pero ajá, hay una muchacha que, ¿cómo se llama? Que les hacen una entrevista, y la madre dice que, o sea, ella estaba en el cielo ahí, en la mejor banda del mundo y toda la vara, y ahora usted la ve, digamos, y la madre lo que hace es repartir comida, así, digamos, como ser un Uber. ¿Por qué? Porque ya pasó su etapa útil, entre comillas, y ya, o sea, ya la descartaron, y así, digamos, y van, y o sea, las bandas así, las disqueras las van descartando constantemente. Entonces hay gente que queda endeudada e inclusive logra cumplir sus sueños, o sea, vivir, bueno, vivir de eso un par de años y así, pero todavía ya cuando llegan al final de la carrera, todavía tienen que seguir pagándole a las disqueras, y digamos, si no les dan royalties por las canciones.
Entonces es una vara muy brava legalmente, o sea, ahí hasta el sueño, bueno, en este caso coreano se aprovechan, es una vara demasiado fea. Ahí habría varias cosas que decir. Vamos a ver, y tengo tres cosillas que comentar antes de cerrar para ir a la pausa. Empiezo con esta participación de Brandon. Vean que esto de la noción de establecer un perfil de, no sé, en este caso de artistas musicales, tiene que ver también con vender una idea de qué es ser exitoso o exitosa, ¿verdad? Entre comillas. Se los pongo así. A mi hija, eh, le ha gustado muchísimo una película muy reciente que es esta película Turning Red, ¿verdad? A ella pues le ha fascinado y realmente a nosotros también nos gustó mucho la propuesta de la película. Y muy curiosamente, ahí posicionan a un grupo que ciertamente no es de K-pop, pero tiene todas las características que, dicho sea de paso, son las características de los grupos juveniles desde los años 90. No sé, yo recuerdo, para mi generación, el boom era todo lo que eran los New Kids on the Block, más adelante era todo lo que eran Backstreet Boys, y grupos de este tipo, y si ustedes lo ven, es un modelo que se repite, digamos, a lo largo a lo largo de la historia. Y curiosamente, en esta película, en Turning Red, ¿verdad? Que es una película dirigida a un público como mi hija tiene 5 años en este momento, pues posiciona de alguna manera eso como una normalización, digamos, en el gusto de las niñas que están iniciando la adolescencia, niñas de 13 años, por ejemplo. Y lo normalizan, lo normalizan. A propósito de la normalización, entonces ahora sí me paso a los comentarios de Alejandra. La primera cosa, a propósito de lo que decía Alejandra, es esto de que a uno le pidan trabajar bajo presión. Y vamos, el problema es que hoy en día trabajar bajo presión o cuando nos referimos a trabajar bajo presión, eso realmente termina siendo eufemístico. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, o sea, ¿quién no trabaja bajo presión en algún momento? Si somos estudiantes, si somos ya trabajadores o trabajadoras, pues siempre va a haber momentos en que la carga de trabajo se eleva. Eso no es un problema. Trabajar bajo presión no es un problema, a menos que trabajar bajo presión, comillas, ¿verdad? Signifique que usted va a estar en un trabajo que va a exigir de usted que esté a full siempre. ¿Ven? No es lo mismo. No es lo mismo tener presión por una entrega, tener presión por tener que sacar algo, tener presión por tener que terminar algo, que eso, pues, en todos los ámbitos de la vida uno lo va a tener, a que esa presión sea realmente como vivir dentro de una olla de presión. Es distinto, es distinto. Y por eso lo que señalaba Alejandra me parece súper pertinente, porque realmente ese trabajar bajo presión se ha convertido en usted aguanta trabajar como si viviera en una olla de presión, en una gran olla de presión. Y en relación con las características, por ejemplo, de los niños que desde niños están con esta presión de aprender inglés para poder tener un mejor desempeño, insisto en lo que ya había señalado yo anteriormente. El problema es que no se ve el inglés como una herramienta de enriquecimiento del individuo, como una herramienta de enriquecimiento personal, sino que se plantea el contenido, en este caso el idioma, solamente como algo para mejorar el perfil de la persona como un eventual recurso humano. Que ya la palabra recurso humano es de suyo algo que daría muchísimo de lo que podríamos hablar. Bien, nos hemos pasado ya bastante en relación con la pausa, entonces hagamos nuestra pausa habitual de 10 minutos. Tengo que son las 10:12, volvemos a las 10:22. Bien, aquí hay ciertas variables con Han que son importantes. Lo primero es que el proceso de interiorización de los criterios de funcionamiento en la sociedad son muchísimo más fuertes y muchísimo más
¿cómo decirlo? Muchísimo, tenemos una saturación mayor, digamos, ahora, por posibilidades tecnológicas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, el siglo pasado todavía no todo el mundo tenía teléfono. Si lo querían a uno bombardear con mensajes desde el teléfono, pues había una complicación un poco distinta a la que tenemos hoy en día, que andamos con una computadora en el bolsillo, básicamente, ¿verdad? Entonces, cada vez que algo consultamos, pum, ahí estamos en contacto con esas formas de influencia, y todo esto, ¿verdad? Vamos a ver, veamos un poco esto de la sociedad disciplinaria un poco más a fondo y en este sentido el paradigma inmunológico, ¿verdad? Las tres variables importantes para Han ahí son el control, la negatividad y la prohibición, ¿verdad? Ven que en este sentido hay, de nuevo, con Marcuse, hablábamos de ciertas contradicciones en el modelo de la sociedad industrial avanzada. Entre ellas, el problema de la contradicción entre la libertad y la autoimposición, ¿verdad? O sea, eh, las personas se autoimponen libremente, ¿verdad? Las condiciones de su propia represión, diría Marcuse, ¿verdad? Bueno, en este caso, hay una contradicción bastante fuerte en el sentido de que, por un lado, tenemos la tensión en este entorno contemporáneo de que todo tiene que ser homogeneizado, todo tiene que proceder de la misma manera, porque lo que importa en última instancia son los procesos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tenemos la presión de homogeneizar todo en contextos a donde hay muchísimo control en relación con hasta dónde llega una posibilidad de operatividad o de funcionamiento y a dónde empieza otra. Por ejemplo, en la misma sociedad que estamos presionados para que todo funcione globalmente sin ningún tipo de frontera, tenemos para las personas las imposiciones de barreras más fuertes cada vez, ¿verdad? El problema de la migración es un gran problema, ejemplo de este tipo de tensión. Lo vamos a ver después además con el problema de la fobia a la pobreza, al pobre, digamos, con Adela Cortina, ¿verdad? Vamos a ver, el extraño se rechaza porque lo otro se rechaza precisamente porque puede hacer daño, ¿verdad? O mejor dicho, se rechazan en tanto que pueda ser leído como algo que eventualmente produce un daño. Por ejemplo, ¿verdad? Acá traía a colación la diferencia entre un turista y un migrante. No son lo mismo. El problema de la xenofobia es que es muy selectiva. Es muy selectiva. ¿Por qué? Porque siempre que se establece una barrera a partir de la cual se determina una otredad con la que no me identifico, o una barrera con la cual yo distingo una otredad, también para definir y dejar bien sentadas cuáles son las características con las que yo sí me identifico, inmediatamente en función de la conveniencia o la inconveniencia de esas características, se traza también la conveniencia de atraer o de repeler esa otredad, ¿verdad? El mejor ejemplo que podemos poner de esto ha sido la nostalgia, digamos, de la caída por ejemplo, de la actividad turística en los países que dependemos o que hemos dependido en mucha medida de esa actividad en el pasado a partir de la pandemia, ¿verdad? Y uno pone a veces noticias, uno tiene acceso a ver noticias de otros países a donde entrevistan, qué sé yo, a otros lugares que tienen algunos perfiles parecidos a los nuestros, donde el ingreso por turismo es importante y la queja es más o menos la misma, ¿verdad? O sea, con la pandemia se nos acabó la vida. ¿Por qué? Porque ya no viene la gente a dejarnos dinero, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el turismo es un tipo de
de extranjero, el turista es un tipo de extranjero que sí queremos atraer. Entre otras cosas porque sabemos que se va a ir pronto, ¿verdad? No se va a quedar con nosotros. Bueno, pero incluso más bien, cambia un poco el argumento, porque en el caso, por ejemplo, de los nómadas digitales, ese más bien es un tipo de extranjero al que queremos invitar a largo plazo, ¿verdad? Por eso yo les decía a los grupos que expusieron a propósito de las tensiones en Rusia y Ucrania, que se veía mucho esa operación de recepción de parte de los europeos a los ucranianos, que también son europeos, en el sentido de que es un tipo de otredad con la que todavía están en disposición de identificarse. ¿Por qué? Porque son caucásicos, son blancos, ¿verdad? Son étnicamente, por lo menos todavía, hay algunos criterios de identificación. Yo les decía que habría que ver qué va a pasar cuando lo que les empiecen a llegar son también ucranianos ya pobres, enfermos, desvalidos, que lo que demandan es atención. Ven, el turista, el consumidor, es una otra edad que necesito, que deseo. ¿Por qué? Por mi propia conveniencia. Por mi propia conveniencia. Y planteo todo en función de que le presto un servicio, ¿verdad? Le presto un servicio y en retribución obtengo un beneficio. Es una otra edad que no me causa ninguna extrañeza en ese sentido, ¿verdad? Me causa admiración, ¿verdad? Me causa solo reacciones positivas, ¿verdad? En una sociedad como esta, el problema es la otredad que no cumple con esos criterios, ¿verdad? El extraño que no me beneficia, ese sí hay que erradicarlo. Y para ese, las fronteras significan cosas muy distintas que para el extraño que convenientemente selecciono como algo que quiero atraer, como algo que deseo, como algo que necesito, como algo que atraigo. ¿Verdad? Esto se traduce, ese control, esa negatividad, se traduce en prohibiciones, ¿verdad? En prohibiciones que en última instancia responden a la necesidad de que todo lo que se hace tenga algún tipo de efecto, por así decirlo, productivo, propositivo. ¿Ya? Vean que esta necesidad uno lo ve en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico también es importante que la gente no pare, ¿verdad? Siempre tiene que optar por un título mayor, siempre tiene que optar por seguir participando de alguna cosa, siempre tiene que estar dando la talla. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es eso, de una sociedad de rendimiento, ¿verdad? De una sociedad que de alguna manera cumpla, digamos, con que en todo lo que hacemos, de alguna manera, se genere algo productivo. Por ejemplo, algo que llamó mucho la atención a propósito de la discusión sobre cultura en este país, ahora que asumió el nuevo gobierno, era que había como una especie, se cernía como una especie de amenaza sobre el sector cultural, y el presidente salió a decir, no, a nosotros nos interesa el sector cultural, pero el sector cultural, por supuesto, tiene que recordar que también tiene que ser productivo, que también tiene que generar, porque eso, y más bien, tontos seríamos, eso estoy parafraseando bastante libremente, pero básicamente el mensaje del presidente es que tontos seríamos si no convertimos el sector cultural en un negocio. Y bueno, hay ciertas cosas que tienen sus limitaciones, ¿verdad? Eso podríamos discutirlo también un poco. Giancarlo. Bueno, el grupo en general, no sé si han visto un documental que, bueno, a mí me pareció muy bueno, que se llama Paradojas del Nihilismo, y que habla justamente de esta situación que usted señalaba en el ámbito académico, como digamos, los requerimientos de productividad en términos de producir papers, de publicar y de publicar y de publicar, pues se está tragando el mismo sentido por el cual, digamos, nació, digamos,
la universidad o el ambiente universitario. Y ahí, bueno, en el documental se habla específicamente de la situación en Chile, es chileno. Y, y se habla además de este proceso de privatización de las universidades y mercantilización del saber. Y además de la paradójica situación en la que se encuentra un sistema que le exige al académico o al investigador una producción constante de textos para un público o para que sean publicados y posteriormente de forma inmediata olvidados en el archivo, ¿verdad? Porque son cuestiones que se pierden en la multitud de papers y de trabajos que la misma dinámica exige. Entonces, me parece que es una interesante perspectiva limitada al ámbito académico de un poco de este proceso, de esta dinámica que señala Han, caracteriza nuestras sociedades. Se llama Paradojas del Nihilismo, se encuentra en YouTube. Son como capítulos ahí, como de 20 minutos, pero está muy bueno. Sí. Imagino que te referís al de Publica o Muere. Ajá, sí, ese. Sí, claro. Sí, es impresionante. O mejor dicho, había un profesor inglés que se llama Ken Robinson, que es muy conocido por un texto que se llama El Elemento, que hablaba cómo en la academia también este tipo de procesos lo que ha generado es lo que él llama una inflación de títulos, ¿verdad? O sea, a mediados del siglo pasado, pues, ¿cuántos títulos doctorales se necesitaban en una sociedad? ¿Y cuántos títulos doctorales estamos produciendo en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, que sea en Costa Rica, por ejemplo? Uno se pone a comparar, bueno, las comparaciones, hay un dicho de que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vean la relevancia de alguien como excepcional, como Rodrigo Facio. Rodrigo Facio fue licenciado, ¿verdad? Y hoy en día hay trabajos a donde ya para tan siquiera tomar en cuenta a una persona, una maestría no es suficiente, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, ahí el problema es de los perfiles generales y no tanto del aporte individual, ¿verdad? De hecho, muy poca gente se fija en las características individuales de la persona que está contratando, a menos que cumpla con ciertos perfiles generales, tener ciertos títulos, tener cierta experiencia y cosas por el estilo. No digo que sea fácil, porque no lo es, pero ahí hay algo como trastocado, digamos, ahí hay algo que podría cuestionarse a propósito de eso, porque al final de cuentas, a propósito de lo que decía Giancarlo, si lo que importa es publicar, la gente terminará publicando. ¿Qué? Lo que sea. Porque lo que importa es publicar, lo que importa es ese hecho, ese dato. ¿Ya? El contar con publicaciones en un currículo y, bueno, en algunos casos, pues sí, excepcionalmente, pues sí, importará lo que se publique. Pero con la cantidad de publicaciones que se están haciendo a nivel mundial, pues es imposible que todas las publicaciones tengan peso. Es materialmente imposible. Bien, todavía nos quedan unas cuantas cosas que desarrollar a propósito del texto de Han, pero eso lo dejaremos para nuestra próxima sesión.